Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la En la vida vida, y en en la la muerte, muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Señor. Gran Señora. Comenzamos pues el tema de hoy, que es la Virgen María en los Hechos de los Apóstoles. Aunque es solamente un párrafo, un versículo, pero es importante que lo veamos. Tengo este texto que dice así: el libro de los Hechos de los Apóstoles, como es bien sabido, es obra del mismo autor que el Evangelio de San Lucas. Concuerda con el Evangelio de San Lucas en cuanto a los temas, en cuanto al lenguaje, y porque en los Hechos de los Apóstoles se prolonga el relato de los sucesos narrados en el Evangelio. San Lucas, como aparece en el prólogo de este libro de los Hechos, es un colaborador de los apóstoles, especialmente San Pablo. Es un griego. Lucas es un griego convertido y buen conocedor de las tradiciones judaicas. Mediante una investigación minuciosa, ha recogido las tradiciones existentes, sobre todo en Jerusalén y sus alrededores. Recogió la tradición sobre el tiempo inicial de la Iglesia y ha redactado los capítulos sobre los viajes de San Pablo, en los cuales el mismo San Lucas participó. La fecha probable de composición del libro de San Lucas es alrededor del año 70. Por ello, contiene relatos llenos de viveza y revela un conocimiento pormenorizado de los hechos de Jesús, de los apóstoles y de las demás personas que formaban parte del núcleo de la primera iglesia. En el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos dice que después de la ascensión de Jesús, todos los 11 apóstoles perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Es pues significativo que, además de los 12 apóstoles, se recuerde a la Virgen. San Lucas en este relato de los hechos se recuerda de la Virgen, también de los apóstoles, pero se recuerda del nombre de cada uno de los apóstoles y de la Virgen María. Acompañado de su máximo título como Madre de Jesús, San Lucas hace notar que entre los que estaban perseverando en la oración se encuentra María, que era la Madre de Jesús, pero ella no está separada del resto de los que rezan, de los apóstoles, aunque su misión fue única. María está en la iglesia y con la iglesia apostólica de Jerusalén de los primeros días después de que Cristo resucitó. Y por ello también la llamamos Madre de toda la iglesia. Empecemos por preguntarnos quiénes eran esos que estaban reunidos el día de Pentecostés, como lo dice el verso primero del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Esos que estaban reunidos habían sido revestidos del soplo del Espíritu Santo, ese espíritu que los capacitó para proclamar en todas las lenguas las grandes obras de Dios, el Evangelio, los acontecimientos, los hechos y dichos de Jesús. También hemos de preguntarnos por qué María se cuenta entre todos ellos.
los componentes de la comunidad de Jerusalén en la mañana de Pentecostés eran el colegio apostólico, que San Lucas menciona porque se refiere San Lucas a la elección de Matías en lugar de Judas, como podemos leerlo en el capítulo 1, versos del 15 al 26 de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí en el capítulo 1, verso 15 de los Hechos, se recuerda a 120 hermanos que participaban de la iglesia de Jerusalén. Y también se recuerdan 3 grupos, de los cuales San Lucas habla en los versos 13 y 14. El primer grupo obviamente es de los apóstoles. El segundo grupo del que habla San Lucas son las mujeres. Y en tercer lugar, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. De modo pues que San Lucas hace un recuento muy pormenorizado de los que se encontraban en Pentecostés, en esa reunión en oración asidua. Por un lado, los apóstoles, que eran 11, ya que todavía no habían elegido a Matías. Las mujeres que acompañaban a Jesús, las que fueron al sepulcro en la mañana de la resurrección, y las que acompañaron a María al pie de la cruz. Como sabemos, al pie de la cruz estaban María Magdalena y María de Cleofás, aparte de María Madre. Y entonces, pues aquí también en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas menciona que ese día de Pentecostés estaban reunidas las mujeres que seguían a Cristo. Por lo menos tenemos la conciencia de que esas 3 mujeres que estuvieron al pie de la cruz también fueron las que estaban en Pentecostés, según este relato de San Lucas. Y el otro grupo de los hermanos de Jesús. Esos son los 3 grupos que menciona San Lucas en este primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Se habla de un número de 120 hermanos, es decir, los que habían sido evangelizados por Cristo en Jerusalén y que al iniciarse la Pentecostés, como sabemos, 50 días después de la resurrección, representaban esos que estaban reunidos, que eran 120, representaban a los miembros de la iglesia de Jerusalén, que se reunía en oración con los 12 apóstoles. El mismo Lucas nos ofrece datos interesantes acerca de este grupo de 120 hermanos. Por ejemplo, nos dice que Jesús resucitado promete a los apóstoles que el Espíritu Santo descenderá sobre ellos para infundirles el valor que necesitan para ir a predicar el Evangelio. Y por eso en el versículo 24 de este primer capítulo de los Hechos, menciona el autor que Jesús resucitado prometió la efusión del Espíritu Santo a todos los apóstoles, a los que estuvieran reunidos con él, con ellos, a los 11 y a cuantos estaban con ellos. En segundo lugar, los que se reunieron en Pentecostés concordaba con la profecía de Joel, quien fue citado por San Pedro para hacer la exégesis de ese acontecimiento de la Pentecostés. Anunciaba la efusión del Espíritu sobre toda carne, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Eso lo dice San Lucas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versos 17 y 18.
el Espíritu Santo iba a ser efundido, es decir, derramado, es decir, el Espíritu Santo iba a iluminar la mente, los corazones de las personas, de esos que estaban reunidos allí por miedo de los judíos, en el mismo lugar donde Cristo los invitó a cenar. En su discurso, San Pedro explica que ese don del Espíritu sería recibido por todos los que se arrepintiesen y que pidieran el bautismo en nombre de Jesucristo. Así lo leemos en el verso 38 de ese capítulo 2 que estamos comentando de los Hechos de los Apóstoles. Y dice también ese relato en el verso 41 que los que aceptaron las palabras de San Pedro para que pidieran el bautismo eran unos 3,000. Como 3,000 personas se reunieron para recibir el bautismo después de que el Espíritu Santo reunió a los 11 con María, con las mujeres y con el grupo que estaba con ellos. Así pues, si el Espíritu se concedió a los recién convertidos en gran número, sería poco congruente pensar que ese mismo don no hubiese sido difundido sobre los 120 que estaban reunidos ahí con los apóstoles en Jerusalén al momento en que ocurrió la Pentecostés, es decir, el descenso del Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles y la Virgen María, sobre los 11 apóstoles. De modo pues que San Lucas nos ofrece su testimonio acerca de cómo el Espíritu prometido por Jesús descendió sobre ellos. Eso es lo que nos dice San Lucas en este primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, puesto que el propio Jesús les había dicho que el Espíritu Santo descendería sobre ellos y serían testigos de Jesús en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es una promesa que Jesús les hace a sus apóstoles y que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Les dijo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los límites de la tierra. Es pues una promesa, una profecía que Jesús había hecho a los discípulos y que se cumple el día de Pentecostés, porque allí los apóstoles reciben la fuerza del Espíritu, con la cual iban a dar testimonio, a ser testigos, a ir a predicar, a realizar los milagros que pudieron realizar por obra de ese mismo Espíritu que habían recibido de parte de Jesucristo. Y esta actividad profética, según este párrafo de los Hechos de los Apóstoles, la ejercerían los apóstoles en toda Judea, en toda Samaria. Y no solo eso, sino también hasta los confines de la tierra. Eso lo leemos en el capítulo 1, verso 8. De los Hechos de los Apóstoles. La promesa de Jesucristo de que recibirían el Espíritu Santo y con esa fuerza que iban a recibir, iban a poder dar testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra. Eso está puesto ahí en el verso 8 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. De modo pues que a la vez que recibieron el Espíritu, con ese Espíritu recibieron la fuerza, el valor, el ánimo, la fortaleza para poder ser testigos de Jesucristo. Es decir, que este párrafo nos permite argumentar acerca de la primera iglesia, de la primitiva iglesia de Jesús. Esa es la iglesia de Jerusalén,
también se le llama la iglesia primitiva. Es la iglesia formada por los 11 apóstoles, por la Virgen Santísima y los hermanos de Jesús, que según este relato de San Lucas eran como 120 personas las que se reunieron allí en Jerusalén. Yo supongo que en la casa donde Jesús celebró la última cena, y que los 120 a lo mejor no cupieron dentro de la casa, pero sí estaban por ahí afuerita, de modo que también el Espíritu Santo fue donado no solo a los apóstoles y a la Virgen, sino también a los que estaban reunidos con los apóstoles ese día de Pentecostés, aunque no estuvieran dentro del cenáculo, donde los apóstoles y la Virgen recibieron al Espíritu Santo en forma de una pequeña flama, en forma de una lengua de fuego. Y dice que después de que recibieron el Espíritu, todos se llenaron de ese Espíritu Santo. Entonces, pues, eso coincide con la promesa que Jesús les había dado. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los límites confines de la tierra. De modo pues que la profecía, la promesa que Jesús les había dado, se cumple plenamente en Pentecostés, porque es allí en donde el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos adquieren el valor, el vigor, el ánimo, la sabiduría, el don de lenguas para poder expresarse y difundir el mensaje de Jesucristo a donde tuvieran que ir. Sabemos pues que ¿a dónde fueron algunos de los apóstoles? Sabemos que San Juan Evangelista se fue a Éfeso. Allí fundó una iglesia con un primer grupo de judíos y él estuvo al frente de esa iglesia como obispo, como jefe, como aquel que vigila, que cuida a la iglesia en Éfeso. Sabemos que San Pedro fue a Roma después de la Pentecostés, y en Roma predicó a los judíos que se reunían en la sinagoga de Roma y que después fue martirizado también por los romanos. Sabemos que el apóstol San Pablo pues fundó varias iglesias en la península de Capadocia. A todas y cada una de ellas les dirigió una carta. Es curioso que aunque predicó en Atenas, no haya escrito una carta dirigida a los habitantes de Atenas, pero sí se los dirige a los corintios, se los dirige a los gálatas, se la dirige a los tesalonicenses, y así encontramos las diferentes comunidades que fundó San Pablo y a las cuales él mismo evangelizó con su predicación, con su palabra, con su testimonio. Y de ello, San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles nos da el mejor testimonio de cómo fue que San Pablo, viviendo en esa parte del Asia Menor, la península de Capadocia, pues fundó tantas comunidades a partir de los que se reunían en las sinagogas, porque allí fue donde comenzó San Pablo a predicar. Él, como judío, educado por Gamaliel, que también descendía de las 12 tribus de Israel, pues San Pablo, se propone evangelizar toda la zona occidental de la península de Capadocia, y por eso fundó varias iglesias en esa zona. Es decir, que el Espíritu Santo que recibió San Pablo, aunque no lo recibió cuando lo recibieron los demás apóstoles, sin embargo también San Pablo recibió ese Espíritu Santo para poder llevar la luz de la palabra. Encontramos de qué manera San Pablo recibió al Espíritu Santo, pues cuando
San Pedro fue a Damasco y allí visitó la casa donde estaba recluido San Pablo. Estaba recluido porque todavía no recuperaba la vista del acontecimiento en el que se le presentó Jesucristo, que le preguntó: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo solo alcanzó a preguntar: Señor, ¿quién eres? Yo soy aquel a quien tú persigues. De modo pues que en ese camino de Jerusalén a Damasco, San Pablo recibe la fuerza del Espíritu Santo, porque después de que Cristo se le aparece a San Pablo, él queda como inconsciente durante unas horas y ciego, además queda enceguecido. Y luego lo llevan a la casa de ese Ananías, o de una persona principal en Damasco, en donde lo visita Ananías. Ananías, que fue a verlo para bautizar a San Pablo, y con ese bautizo San Pablo recibió el Espíritu Santo. Es decir, que aunque San Pablo no estaba junto con los 12 apóstoles, el día de Pentecostés, como lo dice el propio evangelista San Lucas al relatarnos los que sí estaban en Pentecostés. Sin embargo, San Pablo también recibió el Espíritu Santo y por eso pudo predicar de esa manera tan exhaustiva, tan amplia, tan extensa, la palabra de Dios a todas las comunidades que él había fundado, y que las había fundado no solo con la predicación de Cristo, sino también con el bautismo, porque él mismo se dedicó a bautizar a los que ya había evangelizado en toda esa zona de Grecia, del Asia Menor, que se llama la península de Capadocia, y que en la actualidad forma parte del país de Turquía. Es turca toda esa zona, y actualmente pues prevalece allí la religión de los musulmanes. Pero al principio de la historia de la iglesia encontramos que San Pablo evangeliza toda esa zona y les da a conocer a Jesucristo mediante su palabra, mediante su predicación. De modo pues que los que estaban reunidos en Pentecostés, todos ellos recibieron el Espíritu Santo, incluida la Virgen María, y posiblemente algunas mujeres de las que tenemos la seguridad de que fueron las mismas que se presentaron al pie de la cruz. María de Cleofás, que era parienta, era como sobrina, o más bien tía, era tía de la Virgen María, esa María de Cleofás. Y la otra, María Magdalena, que también recibió el Espíritu Santo, sobre todo porque ella fue testigo de la resurrección de Cristo, como nos lo relata el propio San Lucas en su capítulo 24, cuando habla de la resurrección de Cristo. De modo pues que los 120 discípulos que estaban reunidos con los apóstoles también se hicieron idóneos, cada quien según su capacidad, para ir a predicar el evangelio, para ir a llevar el anuncio de que Cristo estaba resucitado. Y eso lo realizaron los apóstoles, las mujeres y los 120 discípulos que los acompañaban, porque también ellos recibieron al Espíritu Santo ese día de Pentecostés. Desde aquel día también Santa María se vio iluminada por el Espíritu acerca de lo que había hecho y dicho su Hijo Jesucristo. Y por eso es razonable pensar que María Santísima, junto con los discípulos reunidos en la primera comunidad, en la primitiva iglesia, los 11 apóstoles, pues se reunía frecuentemente a rezar, frecuentemente a meditar la palabra de Dios, frecuentemente, es decir, todos los días, la Virgen se reunía con los apóstoles para llevar adelante la organización de la vida de la primera iglesia, de la iglesia primitiva.
Y así vemos que María también fue plenamente iluminada por el Espíritu Santo acerca de los dichos y de los hechos de Jesús. Esto, como sabemos, ocurrió solamente después de que el Espíritu Santo descendió sobre María en Pentecostés cuando estaba con los apóstoles. Porque aunque ella ya había recibido al Espíritu Santo desde cuando el ángel la visitó en Nazaret para darle la encomienda de que iba a ser madre de Cristo, madre del Salvador, sin embargo, acá en Pentecostés ella recibe otra vez al Espíritu Santo, ya no para ser madre de Dios, sino para comenzar a ser madre de la iglesia. Puesto que ella, al estar con los discípulos y recibir el Espíritu Santo, formó parte del grupo que fundó la iglesia de Cristo con ese acontecimiento del todo especial, que fue la presencia del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y que descendió sobre cada uno de los apóstoles. Es lo que nos relata el capítulo 2, versos del 1 al 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y así María también se vio iluminada por el Espíritu Santo acerca de la comprensión que alcanzó Santa María de los hechos y de los dichos de Jesucristo en toda su vida su vida pública. Y por ello también la Virgen, como había recibido el Espíritu Santo, desde ese día comenzó a derramar sobre la iglesia los tesoros que hasta entonces había tenido guardados en el archivo de su corazón, como en 2 ocasiones nos lo dice el Evangelio de San Lucas en los capítulos 1 y 2, cuando Jesús es presentado al templo, que la recibe a la Virgen el profeta Simeón, el anciano. Allí la Virgen Santísima, dice el evangelista San Lucas, que guardaba todas esas palabras que le había dicho el anciano Simeón, las guardaba en su corazón. Y también cuando María presentó a su hijo al templo en compañía de su esposo San José, y cuando se dan cuenta de que el niño no iba con ellos, cuando visitan Jerusalén posteriormente, en esos viajes que hacían cada año de Nazaret a Judea para estar en el templo de Jerusalén para el día de la Pascua, pues ahí también la Virgen Santísima, dice el Evangelio de San Lucas, que meditaba las palabras de su hijo en su corazón. Es decir, cuando lo encuentran allí en el templo, dice San Lucas que Jesús le respondió a su mamá, ¿por qué me buscaban? Que no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y ahí San Lucas añade que la Virgen guardaba todas esas palabras en su corazón. Y dice aquí este autor que cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de paloma el día de Pentecostés, la Virgen alcanzó una plena conciencia, un pleno conocimiento de esas palabras que hasta ese momento había guardado en su corazón, sin comprenderlas del todo. Pero también ella dejó ver su corazón a los apóstoles a partir de ese día de Pentecostés, porque San Lucas dice en su prólogo a los Hechos de los Apóstoles que San Lucas, el autor del relato, se dedicó a investigar con los que todavía vivían acerca de los hechos y dichos de Jesús. Entonces podemos pensar que también San Lucas entrevistó a la Virgen Santísima para que la Virgen le descubriera a San Lucas, el autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, todos aquellos acontecimientos que la Virgen había guardado en su corazón y que después de Pentecostés pues son como un río de conocimiento para los discípulos, para los evangelistas, para nosotros mismos, que aunque vivimos a la distancia de 21 siglos,
pues de todos modos recibimos esa abundancia del corazón de la Virgen que le dejó ver a San Lucas cuando San Lucas se puso a indagar para redactar su evangelio. Así pues, la Virgen Santísima dejó ver a sus compañeros, a los discípulos de Jesús, les dejó ver todos aquellos relatos que guardaba en su corazón y de lo cual se benefició el propio San Lucas, puesto que escribió tan detalladamente los acontecimientos de la vida de la Virgen, sobre todo en ese capítulo 1 y 2, en donde encontramos el relato de los primeros días de la infancia de Jesús. Y todo ello, San Lucas es consciente, es responsable porque tenía la iluminación del Espíritu Santo que había recibido también San Lucas posteriormente a la Pentecostés, cuando fue bautizado por San Pablo. Y así la Virgen se convirtió en testigo de las cosas que había visto y de las cosas que había oído. Pues claro, porque San Lucas al inicio de su, en el capítulo 1, verso 8, dice que Jesús les dice a los apóstoles que van a recibir la fuerza del Espíritu Santo y que todos ellos que reciban ese Espíritu Santo van a ser testigos de Jesús en Judea, en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. De modo pues que la Virgen Santísima también es ella misma un testigo de calidad, puesto que también vivió el acontecimiento de Pentecostés y sobre todo por los 33 años que vivió cuidando a su Hijo Jesucristo. Y ahí San Lucas se beneficia porque pone por escrito todo lo que le preguntó a la Virgen María. Y San Lucas da testimonio del nacimiento de Jesús, del camino que recorrió durante su infancia y que Jesús fue recibido por los apóstoles gracias a que la Virgen Santísima recibió en su seno al propio Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Los apóstoles no se habrían visto beneficiados en Pentecostés y después de Pentecostés con los relatos de la Virgen si la Virgen misma no hubiera estado iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, pues tenemos que decir que esa iluminación, esa fortaleza, ese vigor, ese ánimo de ser testigos de Cristo, lo recibieron, sí, los 11 apóstoles, pero también la Virgen Santísima, porque así también ella tuvo el ánimo de revelar a San Lucas lo que leemos en el Evangelio, sobre todo los capítulos 1 y 2 y el capítulo 3 de San Lucas, en donde nos habla de esos días de la infancia de Jesús. Dentro de la iglesia, la Virgen Santísima se presenta en su integridad como madre de Jesucristo que dio inicio a la iglesia, porque ella pudo haberle dado a San Lucas todas las experiencias que sintió la Virgen desde el momento en que recibió en su seno purísimo a su Hijo Jesucristo por medio del anuncio del ángel Gabriel en Nazaret. Y luego los 30 años que pasó en la vida oculta, en donde Jesús vivió con sus padres en Nazaret. Sin duda, seguramente también la Virgen Santísima reveló todo eso a los apóstoles después de Pentecostés, porque ella misma habría recibido la fuerza del Espíritu Santo para dar su testimonio tan valioso, tan importante para los discípulos de Jesucristo y para toda la iglesia, como podemos leerlo en esos capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Lucas, porque son relatos que solamente pudo haber conocido la Virgen. Y como ya San José había muerto y Jesucristo ya había resucitado, pues entonces hay que decir que los datos que recopiló San Lucas fueron recibidos, recopilados por él de boca, de los labios de la Virgen Santísima.
Por ello decimos que dentro de la iglesia, María forma parte de ese grupo de la iglesia. María es una parte de Jesús porque ella lo llevó en su vientre. Hay algo que ni los apóstoles ni las mujeres habrían podido atestiguar, y es María la que consigna con su palabra el misterio de la iglesia revelado al evangelista San Lucas. Por eso aparece la Virgen en el capítulo 1, verso 14 de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces San Lucas deja ver una analogía entre el descenso del Espíritu sobre María en la Anunciación y ese mismo descenso del Espíritu Santo sobre María en la Pentecostés. Y los puntos que podemos identificar entre el descenso en la Anunciación y el descenso en Pentecostés es que fue alumbrada por el Espíritu Santo en la intimidad de su propia persona. Es como tiene el valor de ir a visitar a su parienta Isabel. Anuncia las grandes cosas que realizó en ella el Omnipotente. Y mientras estaba reunida en la casa con los discípulos en Jerusalén, proclama públicamente las obras de Jesús. Por tanto, la iluminación del Espíritu permite tanto a la iglesia como a María dar testimonio profético de lo que Dios había hecho por su pueblo. Estos son datos del profesor Serra, publicados en el nuevo diccionario de Mariología, del cual la próxima vez les enviaré una fotocopia. Por lo pronto nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.